Esta semana, las hermanas Lara estamos muy ocupadas y la próxima semana también con alumnos de doctorado a quienes les dirigimos las tesis doctorales, son nuestros doctorandos y están defendiendo. El martes 12 se defendió una tesis en la Universidad de Estancia de Madrid con María y conmigo como directoras y el martes 19 se defenderá la siguiente. Ambas, de alguna forma, tienden hacia América, porque no podemos negar que la historia de América forma parte de la historia de España, en esos siglos en que España estaba repartida en dos hemisferios y la bañaban varios océanos. Es algo, esa presencia en varios continentes, que forja la leyenda de España como imperio y también esa leyenda antiespañola. Y queda como legado de estas tesis también pues el magisterio que María y yo transmitimos a nuestros alumnos desde grado o también cuando vamos a los colegios y a los institutos, a alumnos de infantil, primaria, de secundaria, de bachillerato, siempre el entusiasmo por seguir aprendiendo y por seguir cultivando el arte, la ciencia, siempre desde la faceta del entusiasmo. Eso que a María y a mí nos dicen los espectadores que nos ven en la tele o los oyentes de la radio o en nuestras conferencias, también el alumnado, y nos gusta que nos lo digan porque siempre es estimulante el recibir ese feedback, que María y yo transmitimos pasión y entusiasmo por todo lo que hacemos. El destino me quiere gobernar y yo le sigo la corriente, porque no quiero que diga la gente que María Cristina me quiere gobernar. El 12 de diciembre se defendió la tesis que hemos dirigido Laura Lara y yo y que presentó el doctorando José Luis Rafael Alonso Iglesias. El título de la tesis es La paz de Zanjón de 1878, una oportunidad perdida para la reconciliación, sus antecedentes y consecuencias. Y el 19 de diciembre, el próximo martes, en el campus de la UDIMA, se presentará otra tesis que hemos dirigido Laura Lara y yo. En este caso, la ha realizado el doctorando Manuel Jesús Pérez Lorenzo y versa sobre el suicidio del Estado de Derecho, la revolución silenciosa del populismo. En concreto, el título de la tesis es El suicidio del Estado de Derecho, el populismo en España y los peligros de la Constitución. La tesis de la Paz de Zanjón es en el ámbito de historia y la tesis del suicidio del Estado de Derecho es sobre derecho constitucional. Y 2023 ha sido un año de efemérides, todos lo son, pero en relación con Cuba, 2023 ha tenido hitos significativos. Y es que en 2023 se han cumplido 150 años de que un joven llamado Santiago Ramón y Cajal viajara a Cuba como capitán médico. Allí pudo ver que la organización de los recursos tenía algunas carencias en cuanto a la logística española. Vio, básicamente, que se iban a comer la merienda los estadounidenses y trató de alertar de esas deficiencias para tratar de mantener la situación lo más ordenada posible, aunque él llegó a pensar ya que Cuba estaba empezando a andar un camino diferente al que lo había unido cuando era la isla de Juana y se había convertido en parte del imperio español. Ramón y Cajal, que en 1873, en el año en el que se proclama la Primera República, llega a Cuba con su instrumental médico, vuelve desencantado a la península ibérica después de haber visto la situación de la guerra. Y bueno, la paz de Zanjón de 1878, durante el reinado de Alfonso XII, es un parche parcial en esos tiempos del general Arsenio Martínez Campos, que había ayudado a Alfonso XII a llegar a España mediante el pronunciamiento de Sagunto, porque los Borbones estaban destronados desde 1868, cuando Isabel II tiene que irse a Francia y se inicia el sexenio democrático. Y como decimos, Ramón y Cajal, el que luego sería Premio Nobel de Medicina, realizó un diagnóstico escrito en la prensa
donde advertía de peligros que podía tener España si no cambiaba aspectos jurídicos de la gobernación sobre la isla de Cuba y ponía el acento sobre todo en la ciencia. Decía que España tenía que centrarse en el desarrollo cultural. Y con los haberes que tardaron en pagarle porque no recibían los soldados, la soldada de inmediato, bueno, pues con esos haberes, él que regresó a la península ibérica enfermo de malaria y tuvo que ser atendido por su familia, se compró con los haberes cubanos el microscopio, el que luego vemos en las fotografías cuando él está realizando las investigaciones sobre las neuronas, sobre esas mariposas con alma, como las denominaba. 2023 también es otro año de conmemoración en relación a Cuba, pero en este caso del 125 aniversario del desastre del 98. En 1898, injustamente, España es acusada del incendio del Maine cuando la explosión fue de dentro para afuera, no fue un sabotaje español en ningún momento, y a partir de ese instante España pierde Cuba, Puerto Rico, Filipinas, la isla de Guam, es decir, los últimos coletazos del imperio ultramarino que había surgido en el siglo XVI y que en tiempo de Felipe II se dijo que en el imperio español no se ponía el sol. Bueno, realmente hubo otros imperios mayores en kilómetros como el imperio británico, pero ni que decir tiene que el arraigo y la cohesión que tuvo el imperio español realizando desde tiempos tempranos del descubrimiento, desde la época de Fernando el Católico, España, una autocrítica de la conquista, tratando de proponer que los naturales fueran bueno, respetados, como se dijo en el testamento de Isabel la Católica, pero que tenían que ser tratados con la dignidad que tenía, y así surgen las leyes de Burgos de 1512, pues esa cohesión y ese reconocimiento de la dignidad del nativo es algo distintivo del Imperio español, por más que la leyenda negra antiespañola haya dicho lo contrario, es falso. 125 años del inicio de un cambio de tendencia que llevó a la edad de plata de la cultura española, las generaciones del 98, del 14 y del 27, y al despegue bancario, porque la repatriación de capitales de Cuba llevó a la creación de los primeros bancos, como el Banco Español de Crédito. Ahora estamos en otras movidas financieras, que es desde hace unos años la integración en Europa de los bancos de siempre en otras entidades mayores. Pero en 1898 pues fue la primera vez en que muchos españoles pudieron empezar a ir a guardar sus ahorros, no debajo del colchón, sino en el banco, mientras que los trajes de rayadillo de Cuba se iban hacia otros lares, hacia el norte de África, con el ejército expedicionario que durante el reinado de Alfonso XIII trató de mantener las posiciones en el norte de África y que, sin embargo, pues quizá esas guerras de África y la movilización de las quintas con episodios como la Semana Trágica de Barcelona fueron una de las facturas de Alfonso XIII marchándose al exilio. Hasta la próxima historia semanal.